Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio lanzamos la primera política pública de vivienda rural de Colombia y con ella nació una nueva metodología de focalización que nos permite seleccionar de manera técnica y con conocimiento social los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda rural. Para obtener el listado de potenciales beneficiarios de vivienda rural, la metodología de focalización tiene dos fases, una focalización territorial y otra focalización poblacional. Estas fases se desarrollan en 6 pasos, los cuales son: 1. Puntuación de hogares según los criterios de focalización poblacional. 2. Análisis espacial de potenciales beneficiarios. 3. Validación de veredas con entes territoriales. 4. Cálculo de priorización de las veredas. 5. Generación de listados de potenciales beneficiarios. Y 6. Validación social de potenciales beneficiarios y recolección de información de los hogares. Aquí les vamos a explicar de manera sencilla cómo funciona. Fase 1. La focalización territorial. Esta acción nos permite identificar aquellos territorios que son más prioritarios para la política. A través de un indicador que se llama el índice de focalización de vivienda rural, construimos e identificamos 3 dimensiones. La dimensión socioeconómica, que involucra la información sobre el IPM rural y el déficit habitacional. La dimensión poblacional, donde tenemos en cuenta la proporción de población rural en el municipio, población víctima y población étnica. Y una tercera dimensión, que es la dimensión productiva, donde tenemos en cuenta la información sobre la vocación agropecuaria del municipio. Con estas variables podemos hacer un ranking a nivel nacional y ordenar de mayor a menor aquellos municipios que van a ser atendidos en la política. También esto nos permitió establecer 2 tipos de municipios para los cuales se asignaron 2 colores. Los rojos, que son más prioritarios porque tienen mayor puntaje IFBR y mayores necesidades de atención de vivienda, y los verdes, que tienen menor prioridad para la política. Toda esta información la puedes encontrar en la página web del Ministerio www.minvivienda.gov.co. Los municipios de color rojo son todos los municipios PEDET y aquellos municipios cuyo IFBR es superior al promedio del IFBR de los municipios PEDET. Estos municipios requieren una prioridad en términos de la política de vivienda rural, dado que son los municipios con mayores necesidades en términos de vivienda. Por otra parte, los municipios de color verde son aquellos municipios cuyo IFBR es superior al promedio del IFBR de los PEDET. Esta semaforización sirve también para asignar el presupuesto y la asignación de recursos por parte del gobierno nacional. En ese sentido, en esta primera convocatoria, los municipios de color rojo van a obtener un 80% de cofinanciación, los municipios de color verde un 50%. Hemos llegado al punto donde realizaremos un análisis espacial para facilitar la logística y aprovechar las economías de escala y así desarrollar y ejecutar los proyectos de vivienda rural. Suena difícil, pero no lo es. Bajo este análisis identificamos 169 grupos de municipios o clústeres que comparten características geográficas y de conectividad. Estos grupos también dan cuenta la prioridad de atención en el marco de la política de vivienda rural, partiendo de las características socioeconómicas, poblacionales y productivas que evalúan el índice de focalización de vivienda rural IFBR. Por ejemplo, en Chocó se identificaron 5 clústeres que se agrupan en 30 municipios del departamento. Estos clústeres son Atrato, que tiene mayor prioridad, luego Darién, Pacífico del Sur, San Juan y Pacífico del Norte. De esta manera se analizaron los 32 departamentos del país. Hasta aquí hemos desarrollado la fase territorial de la metodología de focalización. ¿Qué logramos con esto? Identificar los territorios del país con más prioridad y con más necesidades para atender en materia de vivienda rural. ¿Qué sigue? Desarrollar la fase poblacional de la metodología de focalización. Después de realizar la focalización territorial, se procede a la identificación de los potenciales hogares a beneficiar con los subsidios de vivienda rural en los municipios que son seleccionados a través de la convocatoria pública. Esta selección se realiza bajo principios de no discriminación en el acceso equitativo a beneficios sociales y reducción de la desigualdad económica, siguiendo siempre el enfoque diferencial y de género. Recordemos que la política de vivienda rural estableció que debido a su vulnerabilidad tendrán prioridad de atención los hogares víctimas del conflicto armado, los hogares con jefatura femenina, adultos mayores, niñas y niños menores de 5 años, personas en condición de discapacidad, personas en proceso de reincorporación y hogares pertenecientes a grupos étnicos.
Para identificar los hogares potenciales beneficiarios, desde el Ministerio de Vivienda se toma información de las bases de información SISBEN y Unidos. En el caso de la población víctima, se utiliza información del Registro Único de Víctimas dado por la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. En el caso de la población en proceso de reincorporación, se utiliza información suministrada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Y finalmente, en el caso de las comunidades étnicas, el proceso de focalización poblacional se realiza de una forma autónoma. Por lo anterior, en esta política, para ser un potencial beneficiario, se requiere estar inscrito en las bases de información nacional y en los censos poblacionales de las comunidades étnicas. No se dejen engañar por personas inescrupulosas que solicitan dinero a cambio de supuestas inscripciones en el subsidio de vivienda rural. Una vez localizados los hogares para cada uno de los municipios, pasamos a asignar la puntuación con base en los criterios de la metodología y con base en la información de aproximadamente 20 variables. Los hogares rurales que estén en peores condiciones de vulnerabilidad serán los primeros en atención en los listados por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Estos listados de potenciales beneficiarios serán entregados a los entes territoriales para la validación social y posterior verificación de la información en campo. De esta manera, buscamos que los subsidios de vivienda rural lleguen a los territorios con indicadores sociales y económicos más críticos y atender a la población vulnerable de este país. El reto es 2.3 millones de hogares que viven en el campo tengan una vivienda digna y propia. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 10 años. Un ministerio joven, pero grande.